Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su segmento Mi familia y su legado. Si es que le damos la bienvenida, doctor Jiménez, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos y nos da mucho gusto que nos podamos conectar a través de estos medios para considerar la palabra, ¿verdad? Y este es el último lunes del mes de octubre. Estamos en el cierre del año. Claro, nosotros contamos nuestras vidas en días, meses y años, así lo estableció Dios mientras estemos en esta tierra, pero Él cuenta por eventos, por sucesos en la eternidad y sigue cumpliendo su voluntad. A pesar de lo que usted y yo veamos, lo que creamos, está cumpliéndose su voluntad y esa se cumplirá. Todo pasará, pero su palabra no pasará. Así que en eso que nos corresponde es conocerle a Él, porque esa es la vida eterna, que le conozcamos a Él y a nuestro Señor Jesucristo, a quien Él envió. Así que ese es la materia que nos ocupa este tiempo invertido en las cosas eternas. Y el día de hoy vamos a hablar, iniciar a hablar de nuestro Padre Redentor, el que nos compró por precio, el que nos adquirió, el que nos redimió, dice la palabra, ¿verdad? Esta palabra que a veces usamos mucho, pero vale la pena estudiar la profundidad que tiene en el plan y el propósito de Dios para nosotros. Pero recordemos el consejo práctico de la semana pasada, que fue nuestro Padre que se compadece, además de amarnos, se compadece de nuestra condición, que en esta tierra es limitada, ¿verdad? La vida del hombre es como la flor del campo, o en la mañana está y en la tarde o en la noche ha desaparecido, ha terminado en esta tierra. Y vimos Números 6, 24 al 26. Qué delicia empezar esta semana con esta bendición de parte de Dios. ¿La recuerda? Se la leo en la Nueva Versión Internacional. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Así que disfrute esta palabra, apropiésela para sus actividades del día de hoy. Joven, niño, toma esta palabra. El Señor te bendice y te guarda. Él hace resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y extiende su amor. Él nos está mirando, Él está atento a cada una de las cosas que vivimos y hacemos. Él mueve su mirada hacia nosotros y nos concede su paz, esa que rebasa todo entendimiento y que hemos visto, que está más allá de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo en este tiempo, bajo pues, las cosas que cotidianamente experimentamos, ¿verdad? En nuestra vida, en la escuela, en el trabajo, en la casa. Y entonces recordemos para el día de hoy la plataforma de su amor. En Colosenses 3:14 de la Nueva Versión Internacional dice así: por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y uno dice, bueno, un niño, imagínense, un joven, hasta uno mismo, bueno, ¿cómo me visto? ¿Qué ropa tomo del closet para vestirme de amor? Pero está hablando del hombre interior, está hablando de lo que hay en nuestro corazón, de que vistamos todas las cosas que hacemos, decimos, pensamos, intencionamos de amor, del amor de Dios, por supuesto, ¿no? Ese que todo lo da, que todo lo espera, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no se envanece. De ese amor es del que dice Pablo en Colosenses que nos vistamos. Dice, vámonos por porciones, por encima de todo, o sea, es decir, no hay ninguna circunstancia que tenga mayor valor o a la que demos una importancia más alta, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8:39. En la Reina Valera dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ni el examen, ni las dificultades, ni las restricciones económicas, ni el cambio político que ahorita comentábamos, pues estos eventos de elegir un presidente, de un cambio de régimen, de nuevas leyes, etcétera, nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso Pablo dice, por encima de todo, más allá. Tenemos unos amigos y acaban de marchar, el padre de estos amigos se fue ya con Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios, aún la separación en tierra, en esta vida, de un ser amado, porque gracias a Dios él también, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora está en su presencia. Qué lugar tan maravilloso. Y allá iremos todos, porque así dice. Entonces, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor. Pero sigue diciendo la cita, vístanse de amor, del nuevo ropaje en Dios. ¿Se acuerdan? Teníamos una anterior naturaleza eh, eh, influenciada por este mundo, pero ahora en nuestro nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu, tenemos una nueva naturaleza, la de Dios. Efesios 4, 22 al 24, en la Reina Valera dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojémonos del anterior joven, niño, papá, mamá, despojémonos de aquellas ideas que se nos quedaron, o culturales, o de costumbre, o que recibimos de la manera en que vivimos antes de conocer a Cristo. Dice que nos separemos de esa manera, de ese ropaje, de ese hombre que se guiaba por los, o de esa persona que se guiaba por los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es decir, sí tenemos que ser, Dios nos hizo seres racionales, Dios nos dio esta capacidad mental de investigar, de lucubrar, de hacer inferencias racionales. Nomás recuerde que la razón pues, es muy corta, ¿verdad? Es del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es muy corta, de un alcance, pues lo que perciben los sentidos, ¿verdad? Para usted sería racional que hay oxígeno y que de repente puede haber ya no oxígeno y es inviable para la vida. No, porque no vemos el oxígeno. Entonces uno diría, bueno, no es razonable pensar que hay aquí un oxígeno que depende o que es favorecedor de la vida y sin embargo ahí está. Entonces dice Pablo, renuévense en el espíritu de su mente. Fíjense que los médicos hemos estudiado y dicen que lo dividen así, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. En uno están las cosas objetivas y en el otro están las cosas abstractas. Ahí donde está lo que es espíritu, lo que no es tangible, lo que no puede verse. Y entonces están las artes, todo lo que es imaginativo, los sueños, ¿verdad? Porque los sueños, cuando usted tiene un sueño, no es físico, es algo que percibió en su mente. Y entonces Pablo dice, en el espíritu de su mente, tenemos que darle a nuestra mente alimento espiritual, acuérdense. Y sigue diciendo que es el vínculo perfecto. El amor de Dios es el vínculo perfecto. Así que mamá, papá, hijos, jóvenes, ¿tienes algo en contra de alguien? Hoy resuélvelo, porque el vínculo perfecto en el que debemos vestirnos todos es el amor a la manera de Dios. Así que por eso estudiamos los atributos de ese amor, ¿verdad? Y por eso establecemos esta manera práctica, vamos a decirla, de señalar que la plataforma de Dios es el amor, en donde todos sus demás programas operan y donde nosotros pues, disfrutamos, ¿verdad? Así como estamos ahorita en la web, así estar en el Señor día y noche, permanentemente. Al ir a la escuela, al ir al trabajo, al tomar decisiones, al ir a ese curso, joven, al ir a la universidad, tú estás cubierto
por el amor de Dios, si lo permites, porque eso también es un atributo de Dios que toma decisiones y que nos sirve así también a nosotros, de libre albedrío. Por eso cuando estás en la escuela y dicen, pues una probada no hace daño, ¿verdad? Pruébala. Mira, dicen que esta es una pastillita que te hace sentir maravilloso. No te va a pasar nada, pues total, ¿cuánto es? Pruébala. Y los deseos de este mundo, el engaño de este mundo es eso, que te ponga, que pruebes y que no va a pasar nada. Así le dijo el engañador a Eva, ¿verdad? Pruébala, no va a pasar nada. Dios sabe que si la pruebas, vas a ser como él y ándale, que entonces empezamos este asunto de la caída del hombre. Y entonces vamos a pasar a este atributo de nuestro Padre, redimidos. El atributo del Padre que es redentor. Nos redimió, nos rescató, nos adquirió, nos compró por un precio altísimo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos un pueblo adquirido por nuestro Padre Celestial mediante la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a leer Primera de Pedro 2:9 de la Reina Valera. Dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Déjeme leerlo nuevamente para que vayamos juntos meditándolo. Mas ustedes son linaje escogido, le dice Pedro, está escribiendo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Redimir quiere decir comprar, adquirir, tomar a una persona que estaba esclavizada al pecado y hacerla libre para el Señor. Pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora somos siervos, conciudadanos, hijos de nuestro Padre que está en los cielos, hijos de nuestro Padre Redentor. Vámonos en secciones en esta cita porque es muy profunda, muy amplia. Pedro, pues con qué facilidad dice pequeño párrafo, pero hay en él muchísimo que necesitamos aprender. Va diciendo, mas ustedes son linaje escogido. Linaje quiere decir que somos descendientes de él, porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu y fuimos escogidos por él desde antes de la fundación del mundo. Fíjese cómo yo luego expreso que la verdad de Dios es como un rompecabezas, ¿verdad? Y nos va entregando piezas cada vez que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, nos va dando piezas de ese rompecabezas y vamos entendiendo cada vez más la magnitud de su obra en nuestra vida. Y por eso nos rendimos a Él, porque es una obra perfecta. En Efesios 1:4 dice así, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él planeó desde antes de que el hombre estuviera en la tierra, que fuésemos santos y sin mancha, o sea, para Él. Y así estaban Adán y Eva hasta que vino la caída. Y a partir de ahí, pues este mundo es un mundo caído, ¿verdad? Que gracias a Dios, en el propósito eterno del Señor, será cambiado. Nosotros vamos a regresar a Él, vendrá la nueva Jerusalén, la nueva tierra, la nueva ciudad, y ahí estaremos con Él eternamente. Pero dice, ustedes son linaje escogido. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Así que papá, mamá, les ha sucedido que de repente recuerdo a nuestros hijos pequeños y preguntaron, ¿dónde estábamos antes de estar en la pancita de mamá? Ándale, y entonces dije yo, pues, Dios, dime dónde estaban, ¿no? Pues allá estaban. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Estábamos en el corazón del Señor. Así que allá estábamos, allá venimos, ya nacimos aquí, tenemos esta manera, esta forma, este espíritu, alma y cuerpo en esta tierra, pero
fuimos diseñados para ser santos, es decir, apartados para Él, sin mancha delante de Él. Por eso fue necesario este proceso de adquirirnos nuevamente ya aquí en la tierra, por causa del pecado. Y sigue diciendo la cita, real sacerdocio, para ministrar en nuestra familia, en la casa, conforme a la voluntad, servir de conducto para que Él sea conocido, papá, mamá, pero también tú, joven, tú, niño. Dios quiere que tú seas el conducto para que tu escuela sepan que Dios ama a tus compañeros. Sí, el de la universidad me va a decir, oye, pero yo llego y hablamos de marxismo, de economía, de materialismo histórico, pues ese es el conocimiento del bien y del mal. Pero tú les vas a hablar de algo superior, que es de la vida, del árbol de la vida eterna, de quien los ama, de quien los, aún ellos no lo saben, pero también a ellos los escogió antes de la fundación del mundo. Claro que tienen que saber eso, reconocerlo y voluntariamente entregar su vida nuevamente al diseño original. Entonces, en Hechos 20:28 de la nueva versión internacional dice así, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Usted y yo fuimos adquiridos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos pone para que tengamos cuidado de este pequeño rebaño, papá, mamá. Dios nos está haciendo responsables de este pequeño rebaño que es nuestra casa, nuestra familia. Nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Recordarán que ya hemos visto el discipulado de Dios para nuestros hijos, para que ellos regresen a Él y lo entiendan, lo conozcan y luego ellos hagan discípulos de sus compañeros de trabajo, de escuela, en la guardería, donde estén, igual nosotros, hacer discípulos a otros de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el real sacerdocio, este servicio para Dios que tiene que ver con las personas, este discipular, eso es parte del sacerdocio. Y sigue diciendo la cita, nación santa, es decir, apartada para Dios. Acuérdense, santo es que estamos apartados para Él. Él nos apartó, nos escogió desde antes de la fundación de este mundo. Nación santa, es decir, apartados para Él. En Hebreos 9:15 de Reina Valera dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hemos sido apartados para Él. Hemos sido comprados por precio. Gracias por este nuevo pacto que es mejor que el anterior, en el que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahora podemos entrar confiadamente a ese trono de gracia, ¿verdad? Para nuevamente poder decir, Padre amado, gracias porque ahora tengo acceso a tu presencia directo. Tengo la posibilidad y la facultad de comunicarme contigo día y noche, mañana y tarde, en todo momento. Y por eso ahora su mirada está puesta en nosotros y somos conscientes a través de todo lo que nos revela el Espíritu Santo, ¿no? Y así eso nos da la santidad a pesar de esta tierra, a pesar de esta manera de vivir que tenemos en este tiempo. Dice, pueblo adquirido por Dios mediante el pago en la cruz para el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con el Padre. En Romanos 3:24 está la Biblia del lenguaje actual, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Somos un pueblo adquirido, redimido, comprado. Eso quiere decir redención. Nos tomó por su pura voluntad, nos rescató, como originalmente nos había diseñado para ser santos, luego por la razón de la caída de esta tierra, del pecado que nos asedia y que nos persigue y que la ley no pudo con él, Jesucristo nos rescata por su obra ahí en la cruz. Pero ¿de parte de quién? De Dios. Jesucristo mismo dijo, yo no hago lo que quiero, sino lo que el Padre me envió a hacer. Es decir, es la obra de Dios Padre que manda a su Hijo amado
para que en propiciación nuestra pague por nuestros pecados, nos adquiera, pagando esa deuda que era impagable por nosotros. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. No es por obras, no es porque usted se porte bien. Claro, usted ahora actúa conforme quien vive en usted, que es nuestro Señor Jesucristo, y entonces el Espíritu Santo lo lleva a esas buenas obras que preparó el Padre de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para la que nos eligió. Y las buenas obras son aquellas que dan un buen fruto para eternidad. No se quede solo en que efectivamente buenas obras, qué bueno que eh, proporcionamos los requerimientos de nuestros hijos, los materiales, pero sobre todo, o los primeros son los espirituales, emocionales y luego los materiales, así en esa prioridad y en esa importancia. Primero los espirituales. Y sigue diciendo, para que anuncien las virtudes de aquel. Fíjense, sí, para que proclamemos quién es Él y sus atributos que hemos estado considerando ya durante semanas, ¿verdad? Y reflexionando acerca de nuestro Dios consolador, nuestro Padre que perdona, el Padre que nos fortalece, el Padre que nos bendice, nuestro Padre que nos acepta, nuestro Padre que nos permite vivir en su amor y que nada nos separe de Él. En Efesios 1, 13, 14 de la Nueva Versión Internacional dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. ¿Dónde es la redención final? Cuando ya regresamos con Él. Cuando venga ya, se instale su reino, Jesucristo viene pronto, ahí viene la redención final, pero entre tanto ya Él pagó por los pecados que hicimos en esta tierra y por eso ahora nos podemos revestir del nuevo hombre, revestir del amor de Dios. Esa es la facultad que nos da la redención y el pago que hizo Dios ahí a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bendición, ¿verdad? Que nos haya llamado de las tinieblas a su luz admirable. Porque pasamos entonces de muerte a vida, esa vida eterna que empieza desde esta tierra. Desde aquí ya nosotros somos conciudadanos del cielo, consiervos, hijos, herederos del Padre. En Colosenses 1, 13, 14, también de la Nueva Versión Internacional, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Papá, mamá, joven, niño, Él pagó el precio. Él nos libró del dominio de este tiempo, de los afanes, de las tareas, de las preocupaciones, sí el examen, sí, no he podido aprender, no le entiendo, todo eso nos libró de ello. Niño, joven, tienes la mente de Cristo, úsala. Todo el conocimiento que haya que adquirir, lo vas a adquirir. No hay manera de que no sea, si confías en el Señor. O en el trabajo, todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios conforme a su voluntad. ¿Le has preguntado a Dios cuál es su voluntad? Recuerdo en la época de estar dirigiendo una empresa y entonces reportar al consejo y de repente los resultados no eran los que se habían planeado. Y había que presentarse al consejo así, decir, y que le dijeran a uno, que lo regañaran, que le pusieran, que le hicieran, que perdías tu bono, que no tenías compensación variable, en fin, todas las cosas que este mundo y que la estrategia de este mundo usa, habría que enfrentarlas. ¿Para qué? Para que nos ayudaran a bien, porque las dificultades maduran. Por supuesto, cuando las enfrentas en el Señor, cuando no, amargan. Sin Dios, las pruebas amargan, porque entonces estás a tu propia opinión y a tu propio entendimiento. Pero cuando sabes que todo lo que nos sucede, que todo lo que hay en esta tierra y vivimos nosotros,
y pasaremos. El Señor está su mirada puesta en nosotros y que conforme a su voluntad nos ayudan para bien, entonces viene esa tristeza que es para arrepentimiento y esa bendición de saber que estamos en sus manos, que estamos bajo su cuidado, en su amor. Y entonces por eso Él nos libró del dominio de esa oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Nos hizo pasar de muerte a vida eterna. Qué delicia y qué bendición saber que estamos para vida eterna. Medítelo, órelo. ¿Cuáles serían los consejos prácticos de esta palabra, de entender y de aplicarnos para disfrutar de ese pago que hizo nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz, para vivir libres de las ataduras de esos? Todas esas cosas que cometimos fueron clavadas ahí en la cruz. El acta de decretos que se levantaba en nuestra contra está clavada en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros seamos libres. ¿Para qué? Para las buenas obras que Él preparó de antemano. Vistámonos de ese ropaje espiritual. Usted todas las mañanas se levanta y rápido saca el traje, ¿verdad? Y la combinación, la corbata, la camisa, el uniforme de los niños. Vistámonos, usted y yo, tú joven, tú niño. Así como te estás poniendo el uniforme, recuerda vestirte del ropaje espiritual. Ten un momento personal de comunión con Él y de decirle, Señor, aquí estoy. Quiero escuchar tu voz. Que tu espíritu que mora en mí me guíe para tomar decisiones, para lo que hablo, para que de la abundancia de lo que has puesto en mi corazón hable mi boca. Y entonces les diga a las personas lo que tú piensas de ellas, no lo que yo creo de ellas. Tener una palabra de vida siempre, Señor, ponlo en nuestro corazón. En oración pídale que le revele el alcance eterno de haber sido adquiridos por Él. Soy tuyo, Señor. Soy para tu gloria. Desde antes de que sucediera, desde antes que me llamara Roberto Jiménez, ya era tuyo, ya me habías escogido. Desde antes que te llamaran Pedro, Juan, Jorge, Guadalupe, Sara, Esther, Marta. Desde antes de que te pusieran ese nombre en esta tierra, el Señor ya te había escogido. Ahora, como familia, tengan una reunión con el propósito de decir, a ver, vamos a platicar cada uno, papá, mamá, hijo, niño, ¿qué significado tiene para ti? ¿Qué alcanzas a percibir en tu corazón de que Dios te haya adquirido y que ahora puedas vivir conforme a su voluntad? Ese sería el consejo práctico. Haga esa reunión, tomen ese tiempo, el día que ustedes puedan, el día que planeen, y pregúntense y compártanselo, papá, mamá, hijos. Cada uno comparta lo que Dios les ha revelado acerca de haber sido adquiridos por Dios, haber sido santificados, estar ahora, ser de su linaje, del linaje de nuestro Padre que nos rescató y que nos compró por precio. Medítenlo, órenlo, declárenlo, pero sobre todo permitan que el Señor los haga vivir en esa dimensión, en la dimensión de su amor y en la dimensión de esa redención, de estar separados, de estar elegidos de antemano para buenas obras. Que tengan una semana llena del conocimiento del Señor y de vivir en su gracia. Que tengan un buen día. Hasta luego.